Devita es una cantante surcoreana que acaba de lanzar a principios de 2022 su álbum American Gothic. La joya que escucharemos hoy sale de ahí. ¿Quieres saber por qué su álbum se llama American Gothic? ¿De dónde sale el nombre de Devita con esa portada? ¿La película American Beauty tiene algo que ver? Bienvenido a Asian Music, JP de Ferrrr. Hoy, Bonnie and Clyde. Devita nació y se crió en Seúl, pero en 2009, con 11 años, se fue a vivir a Estados Unidos, a Chicago. Por eso habla un inglés absolutamente perfecto. En 2012, con 15 años, participó en un reality show llamado K-Pop Star. En 2014 hizo lo mismo con un show llamado Collaboration Chicago y en esta ocasión logró ser finalista. En esta época se presentaba a sí misma como Chloe Cho, que es su nombre real. Logró ser miembro del sello A-Ball-Town y fue gracias al tema Sugar que sacó en colaboración con Ugly Duck del sello AOMG que el sello AOMG empezó a fijarse seriamente en ella, tanto que terminó fichándola. Entonces, en abril del 2020 sacó su mini álbum Cream con la maravillosísima canción retro funk Evita. Boom, boom, boom. Para pipo pa, pipo para pipo pa, boom 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 para pipo pa, tiriri, boom boom boom. Ya, que hoy no toca. Esto ha sido para crear hype y que sientas que no puedes vivir ni un día más tu vida sin que yo le haga un vídeo a Evita de Devita. A lo mejor me he pasado, ¿no? Bueno, si piensas que me he pasado, suscríbete. Hoy vamos a ver la canción estrella de su álbum American Gothic, Bonnie and Clyde. La canción es un soul maravilloso, la voz de Devita hace piruetas y modulaciones espectaculares, es una absoluta delicia. En el vídeo veremos a Devita vestida de Clyde que entra en una especie de salón a ver una actuación en la que Devita misma va a actuar. En la letra hay alguna referencia a Bonnie and Clyde, pero realmente no va mucho más allá. Luego os cuento más de esto. De momento os diré que la canción va de amores tóxicos. La canción es en inglés y existe una versión totalmente en coreano. ¿Por qué estamos viendo la versión en inglés? Que lo explico luego. Vamos a ver el vídeo. Me pongo los auriculares y le damos al maravilloso play. Tic. Tac. Ahí vemos cómo entra al salón. Me gusta los colores cálidos, la luz amarilla. Soy muy fan de la fotografía cálida. Bonnie and Clyde. I'm no criminal, stole some precious inside me, chasing after you, didn't call myself on you, but if you let me, I would. Do you think that just maybe I could? Does it cross your mind whenever you lie next to me, babe? Maybe this could be more than a crime. I wish I could throw it all away, baby. Canta bien, ¿eh? Gone crazy, more than a crime. Gatos. This is Se ríe, llevamos 3 semanas con gatos. it's more than a crime. Es bonito el vídeo, ¿eh? This is more than a crime. So what can I say? 'Cause I'm trying to walk away, baby, but danger. I never felt this good before. Boy, I'll be the death of me. And the way that we ride is dangerous, but you holding me down. Right hand to the gun, I don't care what I become. Ain't nobody on our case, baby. Nada mal, ¿eh? Nada mal. It feels so wrong, it feels right. Al loro, ¿eh? Feels like
Chicago. Este juego de las chicas que parecen una flor, fijaos. Y ahora florecen. No me digáis que no es una auténtica delicia. Es que no quiero ni pararlo. Me jode estar hablando. Hey, plot twist. Bueno, todos sabéis cómo acabaron Bonnie and Clyde, ¿no? Tiene sentido. Dios, las gatitas. Como si no hubiera cantado suficiente, ¿no? En este final, que esa manera de... Oh, qué delicia, me chifla. La chavala es guapísima encima. ¡Ey! Escena postcréditos, comprobando los cadáveres. ¡Ey! OMG. Maravilloso. Se me ha hecho cortísima. ¿Veis que es una maravilla? La chica canta, que es una delicia. La canción es sencilla, pero ella tiene una calidad vocal espectacular. No necesita nada más, no necesita una gran instrumentación, ni siquiera un vídeo grandilocuente. Genial, De Vita. ¿La letra? Bueno, pues según De Vita, esto resume toda la canción. Bueno, y básicamente habla de esos amores que son destructivos, pero a los que abrazas a pesar de todo. Bonnie y Clyde estaban enamorados, pero no fue exactamente el amor lo que los mató, aunque sí fue el amor lo que hizo que los mataran estando juntos. También está el juego con el crimen, ¿no? Dice varias veces, this is more than a crime, esto es más que un crimen, y ya sabemos a qué se dedicaban Bonnie and Clyde. Y por cierto, esto de is more than a crime, this is more than a crime, en inglés suena así, me voy a poner el auricular para escucharlo, en inglés suena así. Lo habéis oído, ¿no? Vale, pues en la versión coreana suena de la siguiente manera. Dice Bonnie and Clyde, lo que te llevaría a pensar que la versión original, es decir, la que primero se escribió, es la coreana, porque tienen el estribillo, el Bonnie and Clyde, que aparece en el título. Sin embargo, yo creo que no. Yo creo que la que primero se escribió fue la inglesa, por un par de detalles. Por ejemplo, los babe al final de frase en la versión inglesa se mantienen en la versión coreana, al igual que la expresión oh my, que en la versión coreana se mantiene. Y yo creo que es muy posible que haya sido por no encontrar una traducción adecuada a esas expresiones. Creo que es la coreana la que se ha adaptado a la versión original inglesa. Pero también puede ser que sea imaginación, que me lo esté inventando. El álbum American Gothic está efectivamente inspirado en la película American Beauty. Dice De Vita que todas las canciones tienen sentido desde la perspectiva de los diferentes personajes de la película: Lester, Angela, Coronel Fitz. Ella, De Vita, define el álbum American Gothic como un álbum divertido. Pero el título del álbum es American Gothic y no American Beauty. Eso es por este cuadro de 1930 pintado por Grant Wood, que se llama American Gothic. Obviously. El cuadro se encuentra expuesto en el Instituto de Arte de Chicago, ciudad en la que vivió De Vita. La conexión es que su álbum trata de perspectivas, de relaciones vistas desde un punto de vista u otro. Y en el cuadro vemos a una mujer mirando a un hombre y ese hombre mirando al frente, dando a entender que tienen distintas perspectivas del mundo,
Y para De Vita, pues ahí está la clave. Me encanta que hay una entrevista en la que a De Vita la intentan pillar preguntándole ¿por qué opinas que la mujer mira al hombre y el hombre mira al frente? Y De Vita le dice, si ves la peli y escuchas el álbum, lo entenderás todo. ¡Boom! He de comentar que De Vita apoya públicamente la comunidad LGTBQ+, y que odia el racismo, la homofobia y la transfobia. Los fans de De Vita somos los VVS, pronunciados los Vivis, igual que Orange Caramel tenía los Candies. Bueno, esto es muy típico en Corea, que los fans tienen un nombre específico en función de a quién adoran. Y ahora sí, para despedirme, ¿de dónde viene el nombre de De Vita? Bueno, es la fusión de dos personajes, uno de ficción y uno real. 1. Salvatore Di Vita, el protagonista de la película Cinema Paradiso. Y 2. La histórica primera dama de la nación argentina, Evita Perón. Os dejo con un pensamiento de Vita. La vida es una tragedia si la miras de cerca, pero una comedia si la miras de lejos. ¡Perspectiva! Y por hoy... No. ¡Ya está! ¡Nos vemos next time!